Cuando Cristiano Ronaldo anunció su salida del Real Madrid en el verano de 2018, el mundo del fútbol se paralizó. Nadie imaginaba que el astro portugués, tras conquistar 4 Champions en 5 años y consolidarse como una leyenda merengue, decidiría emprender una nueva aventura en Italia, en un campeonato históricamente menos mediático pero con una tradición táctica y defensiva inigualable. Su fichaje por la Juventus de Turín no solo sacudió el mercado, sino que despertó expectativas colosales en torno al futuro del club bianconero. No se trataba únicamente de una contratación de alto perfil, sino de una declaración de intenciones. La Juventus quería dejar de ser protagonista ocasional en Europa para convertirse en campeona de nuevo. El proyecto giraría ahora en torno al máximo goleador histórico de la Champions, un futbolista cuya ambición parecía no tener techo. Esta es la historia de su paso por el fútbol italiano: 3 años de goles, títulos, polémicas y un legado que aún genera debate. La etapa de Cristiano Ronaldo en la Juventus comenzó el 10 de julio de 2018, cuando fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club italiano. Su traspaso desde el Real Madrid por 100 millones de euros más 12 millones en costes adicionales fue uno de los movimientos más sorprendentes y mediáticos en la historia reciente del fútbol. Esta cifra convirtió a Ronaldo en el fichaje más caro de la historia de la Serie A en ese momento y marcó un punto de inflexión tanto para la Juventus como para la liga italiana en general. Las expectativas eran altísimas. Tras dominar el fútbol español y europeo con el Real Madrid, donde ganó 4 Champions en 5 años, se esperaba que Cristiano impulsara a la Juventus hacia la conquista del título continental, un trofeo que el club no ganaba desde 1996 a pesar de haber alcanzado varias finales en años recientes. Cristiano llegó a Turín con una reputación de goleador implacable y un historial de éxitos que pocos en la historia del fútbol pueden igualar. Desde el primer momento, su presencia revolucionó tanto el vestuario como la imagen del club, atrayendo una atención mediática global y un aumento considerable en ingresos por marketing, derechos de televisión y redes sociales. Su debut no oficial se produjo el 12 de agosto de 2018 en un amistoso contra el equipo juvenil de la Juventus, en el que marcó un gol. Su primer partido oficial fue el 18 de agosto ante el Chievo Verona en la Serie A. Aunque no marcó en ese encuentro, su influencia fue evidente desde el primer momento. Durante su estancia en el club, Cristiano compartió vestuario con una variedad de figuras destacadas del fútbol italiano y europeo. En defensa coincidió con pilares como Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, mientras que en el mediocampo jugó junto a Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur y Sami Khedira. En la delantera formó dúo con atacantes como Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Álvaro Morata, Federico Bernardeschi y Gonzalo Higuaín. Su sociedad con Dybala fue una de las más observadas, aunque con altibajos debido a los diferentes estilos de ambos jugadores y a las rotaciones tácticas de los entrenadores. A pesar de algunas tensiones y cambios de técnico, desde Massimiliano Allegri hasta Mauricio Sarri y Andrea Pirlo, Cristiano mantuvo siempre un alto nivel competitivo y un rendimiento regular. En el plano estadístico, la etapa de Ronaldo en la Juventus fue notable. Disputó un total de 134 partidos oficiales con la camiseta bianconera y marcó 101 goles, además de repartir 22 asistencias. En la temporada 2018-19, su primera en Italia, anotó 28 goles en todas las competiciones, incluyendo 21 en la Serie A, lo que le permitió adaptarse rápidamente a una liga conocida por su rigor defensivo. Esa campaña ganó el título liguero y la Supercopa italiana. En la temporada 2019-20 mejoró sus registros, alcanzando los 37 goles, 31 de ellos en la Serie A, quedando muy cerca de igualar el récord de Gonzalo Higuaín de 36 goles en una sola temporada. En su última temporada con la Juventus, 2020-21, marcó 36 goles en todas las competencias, siendo el máximo goleador del campeonato italiano con 29 tantos, y contribuyó a ganar la Copa Italia y otra Supercopa. A pesar de estos logros individuales y colectivos, el gran objetivo que justificó su fichaje, ganar la Champions, nunca llegó a cumplirse. En Europa, la Juventus vivió momentos frustrantes. En la temporada 2018-19 fueron eliminados en cuartos de final por el Ajax, a pesar de que Ronaldo anotó en ambos partidos. En 2019-20, el equipo cayó sorpresivamente en octavos de final ante Lyon, nuevamente con un doblete de Cristiano en el partido de vuelta que no fue suficiente. En 2020-21, la eliminación ante el Porto en octavos fue aún más dolorosa, pues se esperaba un mejor rendimiento bajo el mando de Andrea Pirlo. Estas eliminaciones prematuras fueron fuente de críticas, algunas dirigidas al propio Ronaldo por no influir de manera decisiva en momentos clave, a pesar de sus números. Sin embargo, muchos expertos y aficionados coincidieron en que el problema estaba más en el rendimiento colectivo del equipo que en el aporte individual del portugués.
Durante su etapa en Turín, también se generaron varias controversias. Una de las más sonadas fue su reacción al ser sustituido por Mauricio Sarri en un par de partidos durante la temporada 2019-20, lo que alimentó rumores de tensión entre ambos. Además, durante la pandemia de COVID-19, la Juventus y sus jugadores acordaron aplazar parte de sus salarios como medida de contingencia económica. En 2023, tras su salida del club, Cristiano demandó a la Juventus por el impago de cerca de 19 millones de euros correspondientes a esos salarios diferidos. El Tribunal de Arbitraje falló a favor de Ronaldo y el club fue obligado a pagarle 8.5 millones de libras más intereses, cerrando con polémica el capítulo contractual entre ambas partes. A nivel de estilo de juego, la llegada de Ronaldo obligó a la Juventus a adaptar su modelo táctico para potenciar su capacidad goleadora. Aunque Allegri supo construir un equipo sólido a su alrededor en su primera temporada, los técnicos posteriores enfrentaron el desafío de equilibrar el juego ofensivo con una defensa históricamente fuerte. Esto provocó que, en algunos momentos, el rendimiento colectivo del equipo no terminara de despegar. Cristiano, sin embargo, mantuvo su eficacia frente al arco, especialmente desde el punto de penalti, y siguió demostrando un físico impresionante para su edad, con registros de velocidad y potencia comparables a los de sus mejores años. Fuera del campo, su impacto en el fútbol italiano fue considerable. La asistencia a los estadios aumentó, al igual que las audiencias televisivas y el seguimiento global de la Serie A. La Juventus, en particular, experimentó un notable crecimiento en sus redes sociales y en la venta de camisetas, convirtiéndose en uno de los clubes más populares del mundo durante su estancia. Además, su profesionalismo y disciplina dejaron una huella en varios jóvenes jugadores del club, que veían en él un ejemplo de constancia, trabajo y mentalidad ganadora. Finalmente, el 27 de agosto de 2021, Cristiano Ronaldo abandonó la Juventus y regresó al Manchester. Su decisión de marcharse se debió a una mezcla de factores: la falta de competitividad del equipo en Europa, la pérdida del dominio doméstico con el Scudetto que ganó el Inter en 2021, los cambios constantes de entrenadores y la sensación de que su proyecto deportivo en Italia había llegado a su fin. Además, desde lo personal, Ronaldo buscaba un nuevo desafío, y la llamada del club donde se consolidó como estrella global fue determinante para su salida. En conclusión, la etapa de Cristiano Ronaldo en la Juventus fue intensa, productiva en lo individual y significativa en lo comercial y mediático. Dejó más de 100 goles, 3 títulos nacionales importantes y un fuerte impacto en la Serie A, que revivió en visibilidad internacional gracias a su presencia. Pese a ello, su paso por Turín sigue siendo recordado como uno de los más sólidos y profesionalmente exitosos dentro del contexto del fútbol italiano reciente.